Fuerte de y claro, verdad. Lick, fuerte y claro. Oye, muy bien, Lick. Me agüevan, digo, perdón que usa el término, pero es que tantos ya conectados hasta ahora, sí, la verdad es un gusto. Creo que, la verdad que es un gusto personal, es una emoción especial a que puede sentir cualquier catedrático, que sus alumnos pues sí están con ganas de escucharlo a uno. Vamos a tratar de hacer la clase interesante de nuevo. Por favor, les voy a hacer un comentario y les agradeceré la dispensa del caso. No logré más que dormir 2 horas anoche en diferentes circunstancias que me obligaron a estar despierto. Les ando un poquito así como que medio atarantarón. Veo ustedes las dispensas del caso, por si me pierdo un poquito en la charla, pues me jalan otra vez al redil. Vamos a iniciar entonces la clase, compañeros, y vamos a continuar. Yo recuerdo que la semana pasada, vamos a empezar con teoría del delito, vimos lo que era el contenido de lo que era la omisión propia y la omisión impropia. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre la omisión impropia, o les quedó bastante claro. Si les quedó claro el día de hoy, me voy a basar básicamente en una diapositiva. En esta espero que tratemos de aclararla durante todo el resto de la clase. Por favor, pónganle atención a la explicación, pónganle ganas, si tienen dudas, pregunten, porque es un tema un tanto complicado, esto de la teoría del delito, en especial cuando ya empezamos a entrar a ciertas situaciones. Entonces, vamos a explicar la siguiente diapositiva. Y quisiera que alguien me la leyera, por favor. Ausencia de acción. De la exigencia de un comportamiento se deduce que no constituyen delitos aquellos hechos externos del hombre involuntarios. Esto sucede en 3 casos: fuerza irresistible, movimientos reflejos, estado de inconsciencia. Fuerza irresistible. El que obra violentando por una fuerza absoluta, de tal modo que suprime por completo su voluntad. Puede ser vis absoluta. Se refiere a una fuerza física, externa, motivada por la naturaleza o por otra persona, que imposibilita el actuar voluntariamente. Vis compulsivo. Se refiere a una fuerza psíquica. La incidencia se ubica precisamente en la mente de la persona. Esto es cuando se amenaza o se intimida a un sujeto para la realización de un hecho delictivo. La vis psíquica no excluye la acción, puesto que la voluntad del sujeto es determinado por él mismo, pero se ha considerado como un eximente en la culpabilidad del sujeto derivado del miedo insuperable de éste, en el artículo 25. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre esta diapositiva. Y lo primero es que empezamos a encontrar el primer elemento negativo del delito. ¿Y qué me refiero con esto? ¿Perdón? ¿Sí, compañero? Bueno. Podemos apagar el micrófono, por favor. Encontramos el primer elemento negativo del delito. Es decir, los elementos positivos son aquellos que tienen que coexistir, que se tienen que dar para que exista delito. Pero si existe un elemento negativo, es decir, no hay acción, no hay delito. Ahora bien, hay ciertas situaciones en que la teoría ha establecido en que existe una ausencia de acción. Recordemos que la acción conlleva la intención, la voluntad del hombre, el conocimiento de la persona de qué va a pasar al realizar un determinado hecho, ¿ya? Es obrar con intención, con conocimiento. Pero si no existe ese conocimiento, no existe esa intención, estamos ante una ausencia de acción. Bueno, ¿y qué importancia tendrá esto en la práctica, compañeros? Si ustedes pueden demostrar que hay una ausencia de acción, no hay delito automático.
Si yo estoy defendiendo a una persona y puedo demostrar que hubo ausencia de acción en su obrar, a él no se le puede imputar el delito. Por ende, es inocente. Vamos a continuar. La ausencia de acción se da en 3 casos: fuerza irresistible, movimientos reflejos y estado de inconsciencia. ¿Ok? Fuerza irresistible. El que obra violentado por una fuerza absoluta, de tal modo que suprime por completo su voluntad. Puede ser vis absoluta y vis compulsiva. Vis absoluta se refiere a una fuerza física, externa, motivada por la naturaleza o por otra persona que imposibilita el actuar voluntariamente. Bueno, ¿qué sucede con la vis absoluta? Aquí vamos a encontrarnos que hay algo que nos obliga de manera física a actuar de una determinada manera sin que medie nuestra voluntad. ¿Ya? Aquí no está la intención de la persona en ocasionar el daño. Hay un terremoto, todo el mundo va corriendo hacia la salida. Alguien se resbala por ese movimiento y ocasiona que otra persona tropiece y ¡pum! Se va en las escaleras y al caer al último escalón muere. ¿Será que aquí hubo una intención de la persona que se tropezó por el movimiento telúrico y que ocasionó la muerte de la otra? ¿Puede decirse que hubo intención o no? No. Exacto. Puede existir también vis absoluta, por ejemplo, cuando alguien, han visto ustedes en las películas, ¿verdad? Uno mira las películas y me llamó la atención una donde hay una persona que es más grande, más fuerte, y le pone una pistola en la cabeza y le pone su mano y le empieza a apretar con la mano del sujeto, que es mucho más fuerte, ¿verdad? O sea, así sobrepone la mano del sujeto A al sujeto B, el sujeto B se está apuntando a la cabeza y no puede evitar que el sujeto A lo presione de tal manera que dispara. Puede ser contra otra persona, por ejemplo. Aquí vemos una fuerza irresistible, la fuerza que no puede evitar el sujeto y que por ende actúa de una manera, no con su voluntad, sino forzado. Estos son los casos de vis absoluta, ¿ok? La vis compulsiva, esta tiene un poquito más de enredo, muchachos, que vamos a platicar. Se refiere a una fuerza psíquica. La incidencia se ubica precisamente en la mente de la persona. Esto es, cuando hay una amenaza o se intimida a un sujeto para la realización de un hecho delictivo. Ojo con esto. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, los casos de extorsión. Son los que más tengo a la presente yo. Porque muchos me decían, mire, señor juez, esto lo estuve yo precisamente. Me decían, señor juez, fíjese que a mí me dijeron que tenía que ir a recoger una cantidad de dinero a una tienda y que si no iba a mí me iban a matar y que me iban a matar a mi familia. Tiene que ser de una manera la fuerza psíquica, el miedo que tiene que ocasionar una persona que lo obliga a actuar. Ojo con esto, la está obligando a actuar. Perdón, solo cerrar la puerta aquí. Ay, Dios. Permítanme, chicos, que esto es... Cae mal cuando esto se da. Entonces, aquí vemos el ejemplo de estas personas. Tienen que tener miedo, ¿ya? Tiene que ser de tal fuerza el miedo, la coacción que la persona siente, que lo obliga a actuar. Ahora, la vis psíquica no excluye la acción, puesto que la voluntad del sujeto es determinada por él mismo. Es decir, la acción se realiza. Vean aquí qué importante. La acción sí se realiza. Aquí no es que por fuerza haya una falta de acción. No, la acción se realiza. Pero se ha considerado como un eximente de la culpabilidad.
del sujeto, derivado del miedo insuperable de este. ¿Dónde encontramos esto regulado? Artículo 25, inciso primero del Código Penal. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Vamos, muchachos. Buen día, licenciado. Buenos días. Miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Dense cuenta que acá lo encontramos como causas de inculpabilidad. Recordarán ustedes que cuando hablábamos de qué era el delito, hablábamos que se trataba de dos juicios de reproche. Uno que era la acción, ¿verdad? Es decir, el hecho, un juicio de reproche al hecho, a lo que había cometido la persona, que era el reproche a la acción, y otro era el reproche a la persona, y se le llamaba culpabilidad. Esto es decir, la intención que la persona y el conocimiento que tenía la persona del hecho, lo que podía esperar, lo que él sabía que iba a suceder con su acción, ¿ya? Entonces, la vis compulsiva, ojo, no exime la acción, exime la culpabilidad. Es decir, el juicio de reproche en contra de la persona que ha eximido, es decir, aquí no podemos decir, mire, es que él fue el malvado, el ingrato, no. Todo el mundo sabe que es que el pobre lo obligaron. Desen cuenta de ese tipo de juicio de valor. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? ¿Dudas hasta acá? Pregúntenme porque este tema es un tanto complicado. Ligue, entonces, si es eximente de culpabilidad, por ende tampoco se le puede atribuir delito a la persona. Exacto. Aunque sea homicidio. ¿Perdón? Aunque sea un homicidio. Exacto. Por eso les decía, le pongo el ejemplo. Usted va corriendo, hay un temblor, un terremoto, de 7.10, si quiere, 7.8, 7.9. Acá los terremotones, y todo el mundo sale corriendo. Y está usted en un cuarto, quinto piso, y salen corriendo, salen corriendo. Y en la puerta usted se tropieza, sale revirado por los empujones, otra persona se tropieza con usted. Y cabal en las brazas, y va, y cae, y muere. Aquí hay una vis absoluta, pero la vis compulsiva es distinta. La vis compulsiva determina que usted lo está haciendo por miedo. Usted tiene miedo de lo que le pueda pasar a usted o a terceras personas si usted no realiza la acción. Le han realizado tal coacción que usted tiene que realizar la acción. En la práctica, créanme, por eso les ponía el ejemplo de la extorsión, se da mucho la extorsión. En estos casos, pues se habla de que los maderos obligan a personas a ir a traer dinero, a servir de banderas. También se ha obligado en otros casos, por ejemplo, en el traslado de armas y municiones, que se logra capturar o se han capturado a taxistas y dicen, mire, ¿qué pasó? Es que a mí me obligaron. Así, ¿cómo lo llaman? Me amenazaron. O llevaba el arma en el carro y les hacía la vuelta, como dicen ellos, o yo y mi familia la pagaba. Sinceramente. ¿Tuve casos? Sí. He tenido casos. Ahora, esto es lo mismo o se le aplica lo mismo a una persona esquizofrénica, ¿sí o no? Sí. No. ¿No? No. Ojo, por eso es que les estoy diciendo, pónganle coco y vamos analizando el caso. No porque la persona esquizofrénica es una enfermedad. Es un inimputable. Es un interdicto. Sí. Solo que aquí, acuérdense que se está hablando. Miren, por eso les digo, quiero que vayamos hablando de esto de manera un poquito más despacio. Es la intención mía hoy. Por eso les dije al principio, miren, yo me quedo con esta diapositiva, pero me quiero que quede bien clarita, ¿ya? No es lo mismo. Licenciado, disculpe. Sí. Fíjese, tenemos el caso de que yo voy en el vehículo y alguien se me acerca con intención de asaltarme. Entonces yo acelero el vehículo, atropello a una persona y la mato. ¿Cómo quedaría ahí en el...? Pero ahí usted está actuando utilizando el vehículo como arma.
Si la persona lo iba a matar, usted puede decir, mire, yo me defendí. Pero yo digo en caso de huir, ver que ya me van a asaltar, entonces lo que hago es acelerar el carro para irme. Pero en el camino vengo y atrapar a una persona y la mato. Tendría que hacer caso, pero yo lo miro más como un modo de defensa propia, ¿ya? Es que eso es lo que les estoy diciendo. Esto no es que usted venga, y el ejemplo me sirve para hacer ver algo. No es que usted realice el hecho en defensa. Esto es otro tipo de acción, no. Usted va a hacer una acción que constituye delito por temor. O sea, la obligación. Fíjese que estamos hablando de una fuerza, porque al principio estamos hablando de la fuerza irresistible, que es obrar violentado. O sea, a mí me están obligando por una fuerza absoluta de tal modo que suprime por completo su voluntad. En la vis compulsiva, esta fuerza absoluta tiene que ser de forma psíquica, no es como la absoluta que es física. Aquí hablamos de un miedo, de un temor. Por eso es que dice que deviene de amenazas o intimidaciones. Ojo con eso. Vamos despacito. Por eso le deseo, esta diapositiva hay que ponerle coco. Sí, disculpe. ¿Sí? Sí, lo oigo. ¿Compañero? Es que se está apagando el... Se le está yendo el micrófono. Licenciado, una pregunta, no sé si puedo preguntar, ya que el compañero se le fue el micrófono, ¿como qué prueba será tan contundente como para que exista la vis compulsiva? Esa es la situación. Yo le estoy hablando de algunos casos que me han hablado, que me han mencionado, pero es que tiene que ser un miedo. Ahora, a mí, por ejemplo, en un caso, recuerdo yo, ¿se acuerdan ustedes de aquellas acciones que realizaba la señora fiscal de Maldana, cuando era fiscal de Maldana? No voy a entrar a polemizar sobre política con ella y nada, pero sí les cuento que yo tuve mucho que ver en eso de las allanamientos y capturas que realizaba a nivel nacional. Recordarán ustedes de que venían y ejecutaban una serie de allanamientos y órdenes de captura con un montón, y el último fue exactamente contra crimen organizado de extorsión, básicamente mareros en el delito de extorsión. Miren, ahí hay una de cosas que se dieron y a mí me tocó juzgar precisamente a estos sujetos en lo que fue su primera declaración. Recuerdo que hubo un caso específico de un señor que era taxista. Y él me dijo, señor juez, me presentó, fíjese pues, me presentó sus constancias de ingresos, sus estados de cuenta, sus relaciones familiares, dónde vivía, ¿verdad? Y también incluso hizo uso de lo que tenía el Ministerio Público, que eran algunas llamadas telefónicas. Y en efecto, él dijo, miren, aquí en la llamada telefónica que se me hace solo se me dice, vos pinta, me das una vuelta y te vas para tal lado, ¿ah? Incluso se ve que dices que fíjese que ya sabes, ya sabes. Me extraña que aquí que hay una pequeña coacción, y ya sabes. Entonces decía él, mire señor juez, yo tuve que dar la vuelta, sí lo acepto, yo llevaba esas personas porque a mí me obligaron. Y en la propia llamada sale, cuando me dicen ya sabes, es porque yo sabía que si yo no daba la vuelta, a mí me podía pasar o a mi familia. Al caso que yo puedo demostrar que me tuve que ir un tiempo de Guatemala, porque tuve que salir huyendo, tuve miedo de estas personas. Y cuando yo regresé, tuve que incorporarme, porque regresé porque no tenía que comer, estaba pasando muchas penas económicas. Pero él fue demostrándome que en verdad él, de una u otra manera, él no obtenía ninguna ganancia. Y él decía, mire, yo tengo 2 hijos. Y es más, se ocupó de llevar a sus hijos y a su mujer a la sala de audiencias. Un muchachito de como 3 años. Entonces yo sí dije, bueno, aquí
si no gana nada y el Ministerio Público, hasta el Ministerio Público, bueno, pues sí, ya sabemos que está obligado. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, ahí hay una vis compulsiva. A él lo obligaron. No es que él quisiera. Y a él se le acusó de traslado de armas y municiones. ¿Ya? Entonces, a él sí. Ahí sí. Una vis compulsiva. Si vamos a elementos de prueba, claro, van a tener que haber cada caso con cada prueba. Hay exámenes psicométricos o psicológicos que demuestran si una persona estuvo afectada o no. No crean que el miedo no deja rastros, claro que sí. Quienes lo encuentran son los psicólogos, para eso están ellos, para eso son los peritos. Pero sí les soy sincero, lo que importa acá es que yo realizo la acción por miedo a que me pase algo. No actúo en respuesta a, que es diferente, lo que decía el compañero. Yo uso el vehículo, yo quiero salir yendo, pero lo paso atropellando. Ay, podría verlo más como una defensa propia, ¿ya? O legítima defensa, como se conoce comúnmente. ¿Sí, Javier? Lo que pasa es que yo creo que yo le entendía al compañero, al que le dio ese ejemplo, que si él por huir atropellaba a otra persona, no al que lo estaba asaltando. Es que aquí estamos actuando con cierto movimiento reflejo, ¿ya? Es que eso es la cuestión. Habría que analizar muy bien un caso de ese tipo, porque acuérdense que la ausencia de acción hay tres situaciones: la fuerza irresistible, movimiento de reflejo y el estado de inconsciencia. Y es lo que quiero irles explicando, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de una fuerza psíquica, acuérdense que es por miedo, no quiere decir enfermedad mental. Y hago esto porque en la primera hora, cuando di este tema, todos se confundieron, pues decían, mire, entonces, alguien que anda loco en la calle y golpea a una señora, no. Eso es otro rollo, les decía yo, ¿ya? Aquí no se trata de eso. Entonces, no sé si quedamos claros o tienen dudas. ¿Les quedó claro? Ya volvió el audio, Lick. Ok, Orlando, cuénteme. Yo le decía lo del estadio Mateo Flores, Lick. Eso fue una visa absoluta. La gente que presionó a otra y ocasionó la muerte fue una visa absoluta. Porque ellos no tuvieron la intención, simplemente no pudieron evitar que toda la otra masa de gente empujara, y a raíz de eso, ¿a quién se iba a culpar? Lo que pasa es que ellos están tratando de evitar asfixiarse y todo. Ahí hay visa absoluta, no vis psíquica, no fuerza, no visa compulsiva. ¿Ya? ¿Ok? Por eso les digo, ¿les quedó clara la vis compulsiva, compañeros? Sí. ¿Perdón? Licenciado, buen día. Buen día. Disculpe, por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a mí a la mente, ¿verdad? Si, por ejemplo, me voy en mi carro manejando y unos asaltantes me quieren, pues me hacen una perseguidera, y yo por el impulso de querer escapar de ellos sin darme cuenta, paso lamentablemente tirando a alguien en el camino en mi carro, pero obviamente me detengo para ver qué pasó, siempre se me imputaría por algún cargo. Vamos a ver, ¿cómo está la cosa? Perdón, es que no lo entendí muy bien. Si voy en el camino, voy manejando, pero estoy siendo perseguida por personas de mala procedencia, y yo por tratar de esquivarlas o hacerme a un lado o esconderme, siempre manejando el vehículo, no me doy cuenta por la presión que llevo y lamentablemente paso tirando a una X persona. A pesar de que yo reaccione, de que la tiré, paro el carro y bajo a ver qué pasó con esta persona, siempre me imputarían en algún cargo como... Es que aquí ya no estamos en una vis compulsiva, ¿ya? Aquí hubo otro tipo de situaciones, ¿ya? Sí hubo miedo. Yo no digo que no hubo miedo, ¿verdad? Porque sí hay miedo. Usted sabe que le van a hacer daño y en esa acción actúa, ¿ya? Pero usted no está actuando
sabiendo que lo que va a hacer es un delito o que la acción constituye delito. ¿Ya? Porque por eso tenemos que tener claro acá algo. Usted sabe que lo que está haciendo constituye un delito. En la vis compulsiva lo sabemos. Lo que pasa aquí es que es un eximente de la culpabilidad. Es decir, usted no actúa por voluntad. No tiene la intención. No tiene la voluntad. No quiere hacerlo. Lo hace por miedo. Pero aquí no, aquí en el ejemplo que usted pone, entiendo yo más que lo que se está dando es que se da una situación distinta. Déjeme ver, te voy a decir. No, me dice vida. No, necesita defensa, necesita necesidad. Licenciado, disculpe. Permítame, no evitar de otra manera. Aquí está el estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Podría ser tal vez. Creo que lo que usted me establece es otro tipo de situaciones. Lo que pasa es que acá usted va a hacer una acción delictiva. Ojo, usted va a cometer un delito, no en reacción a que la van a afectar, no. Usted está siendo amenazada, usted está siendo intimidada. O va, por ejemplo, por eso le pongo el ejemplo, o va y recoge en la tienda tal 5,000 quetzales y me los trae, o yo mato a su mamá y a su familia. A usted le da miedo. Usted sabe que eso puede constituir un delito y realiza la acción. ¿Ya? Aquí realiza la acción. Pero el otro juicio, que es sobre su persona, ¿ya? Que es considerado la culpabilidad, ¿se acuerda que vimos eso al principio? Se le conoce como culpabilidad al juicio de reproche sobre la persona de la culpabilidad. En este caso lo exime. ¿Hay acción? Sí, usted es un ocasionalista, pero lo hizo porque estaba intimidada, estaba bajo amenaza. No es lo mismo que usted me diga, mire, yo por salir huyendo maté a la otra persona. Es distinto. Por eso les digo, aquí hay que tener cuidado con la vis compulsiva. Aquí básicamente se da porque usted realiza una acción cuando hay amenaza o intimidación, pero no amenaza que le van a quitar a usted ahorita la vida. Por ejemplo, viene alguien y le va a disparar y usted sale corriendo. No. Aquí estamos hablando de que usted es la que va a realizar una acción que constituye delito, porque si no, usted tiene miedo que le pueda pasar algo. Por ahí va la vis compulsiva. Ahí es donde ataca la psiquis de la persona. Y la voluntad del individuo. No sé si quedó claro ahora. Licenciado. Voy con el compañero o con la compañera. Sí, compañero. Compañero, licenciado, en este caso está bien, pero hablemoslo a la realidad, lo que realmente puede pasar, porque en este caso tenemos claro que hubo un detonante que sí, que provocó el accidente de tránsito, como decían los compañeros, pero el asaltante no se va a quedar para ir a testificar que sí, él quería asaltarle y por eso fue que salió corriendo la señorita. Usted como juez, ¿cuáles son los medios de prueba que usted admitiría o podría tomar en cuenta para poder ver esto? ¿Cómo se puede demostrar esto en un juicio? Esa es la pregunta. Es que fíjense que la prueba, muy buena pregunta, la verdad, pero eso va a depender de cada caso. Es que miren, cuando vemos estas situaciones psíquicas, muchas veces va a ir muy de la mano con los hechos, es decir, cuál era la intención, cómo demostrar, por ejemplo, qué ganaba o qué perdía la persona. Les ponía el ejemplo del señor taxista. Decía, mire, yo fui obligado, yo no gané nada. Yo simplemente lo hice para evitarme un mal a mi persona. Ahí está la intimidación y la amenaza. Él tuvo miedo de un mal a su persona. Por eso le había, ya sabes, el ya sabes me dio mucha luz a mí. En esa escucha telefónica, fue una escucha telefónica el medio de pruebas, en este caso, por ejemplo. El ya sabes, está la amenaza. ¿Das la vuelta o ya sabes? Recuerdo que eso algo así decía la escucha telefónica, cuando el mareo le contó que el señor no muy quería ir. El ya sabes
Perdónenme, pero todos sabemos qué significa, como no le dicen a uno, mire, mijo, hace esta cosa, ya sabe. O se pone las pilas y estudia, o ya sabe uno que le va a caer. Es una pequeña amenaza, es una forma de intimidación, sí, usando un poco la lógica. Entonces, en ese caso, junto con los demás elementos de convicción, porque era una primera declaración, yo me di cuenta, bueno, el señor no ganó un centavo. La edad no era para que estuviera relacionado con las personas, porque hablemos lo que es, aquí entra mucho el conocimiento del juez. Por ejemplo, yo no voy a considerar que un hombre de 52 o 42 años, algo así tenía el señor, va a andar con patojos de 16, 20 años. Yo no digo que no pueda hacer, pero por la situación de que era un hombre de familia, tenía 2 hijos, tenía esposa, no tenía una gran vivienda. No era una persona que se le pudiera ligar a otros hechos de delito, no. En términos generales, era un trabajador, tenía un taxi, su tarjetón y toda la cuestión, que lo identificaba como una persona que realizaba o desempeñaba un trabajo de taxista. Ahora bien, aquí viene el conocimiento del juez. ¿Que he sabido que los taxistas son utilizados por los mareros? Sí, sí lo sé. Y entonces ahí entra el conocimiento, la forma en que vamos a abordar la prueba, que son las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Aquí vamos. Entonces usted tiene que hacer esa conjugación de prueba. Eso es otro mundo. Meterme a ese rollo ahorita, le ofrezco que lo vamos a ver en el segundo semestre. Porque sí lo vamos a ver. Y se dan cuenta que es otro mundo, es otro rollo. Pero en general va a depender del caso concreto. Como le digo, yo le puedo dar ejemplo de este, que a mí me sirvió mucho el vas, dale la vuelta, o ya sabes. Aquí para mí era una intimidación directa. Y el señor me expuso que estuvo afuera, me demostró que estuvo afuera, me demostró sus rasgos de relaciones familiares, me demostró lo que ganaba, me demostró sus cuentas monetarias, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué onda? Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta, ¿la vis compulsiva podría ser un eximente en la culpabilidad de una persona que presta su cuenta bancaria para que le realicen depósitos de extorsión? Sí. Usted lo acaba de dar, muy buen ejemplo, sí. Demostrarlo es otro asunto. Mire pues, la vis compulsiva es por una intimidación o amenaza, ¿verdad? El problema es que habría que ver cada situación. Les voy a contar un caso. Y les va a dar algo de risa porque ese también lo tuve en esta misma situación de extorsiones. Y la verdad, les soy sincero, yo ya me mataba de la risa a ustedes. Perdonen que se lo diga, pero como pueden saber, uno cuenta cosas que uno dice, ¿qué estos hijos de su madre? Una patoja en Santa Rosa llegó, imagino que era bonita porque ella no la capturaron, y se cantineó porque ella fue la que cusqueó, entiendo yo, primero a un zapatero, un señor. Y el hombre se volvió loco por la mujer, ¿verdad? Y le pidió la cuenta y el otro bruto se la dio. Zúmbale, que le iban a mandar dinero. Y sí, dijo el otro, no tenga pena, mi amor. Ustedes saben cómo somos los hombres cuando estamos detrás de una patoja. Que si era dinero en extorsión. Pero lo más divertido que como a 2 cuadras y algo, había otro señor. Y le hizo la misma jugada. Los dos eran enemigos a raíz de la patoja. Irónico, los dos cayeron el mismo día y los dos me los presentaron el mismo día. Y los dos decían, mire, señor juez, la fulanita de tal me pidió prestada la cuenta tantas veces, 1 o 2 veces y el otro 1 vez, algo así. Y por eso yo les la presté, porque me dijo que le iban a prestar dinero, le iban a mandar dinero de Estados Unidos. ¿Aquí hay vis compulsiva? No. Aquí no hay miedo, porque no hay ni amenaza ni intimidación. Aquí hay engaño, si ustedes quieren. Y aquí habría que ver las causas de inculpabilidad, ni de invencible, pues error, qué sé yo. Aquí podríamos ver alguna situación, pero sí. Para mí, yo, bueno, estos no sabían lo que estaban metiendo, los dos se los pendejearon. ¿Es una vis compulsiva? No, porque aquí no hubo fuerza. Aquí no hubo violencia. ¿Ya?
Ahora, lo que usted me pregunta, si hay violencia, si yo demuestro que a mí me intimidaron, me forzaron, me obligaron, es otra historia. En el caso de las personas que dan sus cuentas para que les depositen exactamente el producto de la extorsión, ay, señores, ahí hay otro tipo de situaciones. Déjenme ver. ¿Dónde estás? La escala de inculpabilidad completa, las expresadas en el artículo 25, cuando no concurran los requisitos necesarios, no, atenuantes por analogía. Cualquier otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores. Eso está en el artículo 26. Estas son circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ya atenuan. Pues lo que sucedía aquí es que uno tiene que saber, y aquí viene lo importante de entender un poquito acá. Ellos entendían que la acción que estaban cometiendo era delito, sí o no. Ellos realizaron una acción, prestaron su cuenta. Prestar mi cuenta no es delito. ¿Ya? Empecemos por ahí. Prestar una cuenta para que le depositen no es delito. Lo que sucede aquí es que hay que demostrar, y es diferente, por eso le digo es diferente, hay que demostrar que yo no estoy teniendo o no percibí esa cantidad de dinero ilícita, porque viene de un ilícito. Yo no me beneficié con eso. A mí me engañaron. Eso no me convierte directamente en responsable, me convierte más que todo en víctima. Que lo quieren ver así, ya desde el punto de vista ya penal. Porque resulta que a mí me engañaron, pues, me dieron la cara. Aquí no hay vis compulsiva. La vis compulsiva solo es cuando se amenaza o se intimida. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. Préstame tu cuenta, ya sabes. Perfecto. Demostrarlo va a ser otra historia. Porque cada caso en concreto tiene sus propias incidencias. No vayan a creer ustedes, y esto viene con la prueba, que en todos los casos dice una, aquí ya sé qué prueba voy a usar. No. Ustedes no saben si se dio. O no saben si se va a contar. ¿Ya? En una prueba, en un determinado caso, pueden encontrar ustedes un documento donde se haga constar un hecho que lo exime, pero de repente en otro igual no. Todo dependerá del hecho concreto, del caso en sí. Cada caso es estudiado y valorado. Por eso es que el abogado debe saber muy bien y debe estudiar todos estos elementos. La teoría del delito es solo parte. Lo relacionado a la prueba es otro rollo que también tienen que trabajar, ¿ok? ¿Quedó claro la vis absoluta y la vis compulsiva, compañeros? Sí, licenciado. Con una pregunta. Licenciado, solo un aporte. Sí, dígame. Yo por cuestión de trabajo he tenido acceso a ciertos expedientes de casos pues, reales. Ajá. Y vi un caso de una chavita de 17 años que un grupo de la Mara, una clica, la obligó a abrir la puerta de un marero rival, o sea, a entrar a la casa, abrirle la puerta, y para que otro entrase a matarlo, ahí se dio. Bueno, a esta chavita no quería hablar por razones obvias, ¿verdad? Porque la tenían amenazada de que si hablaba la mataba. Entonces, hasta que ella fungió como colaboradora eficaz, se le dio la condición de víctima-victimario. Y ahí fue donde se le eximió de culpa. De lo contrario, creo que no se le puede eximir porque pues, no se puede probar que en verdad fue víctima-victimario. Por eso le digo, va a depender de... Acuérdese que aquí lo que sucede cuando es colaborador eficaz, el GIA no pudo probar nada. Ojo con la colaboración eficaz. Porque el colaborador eficaz es parte, la figura esta, de lo que se llama o se conoce en derecho penal como derecho premial. Se le está premiando a cambio de su colaboración, pero esta tiene que ser eficiente, eficaz. Tiene que, como dicen vulgarmente, sapear, pues tiene que decirme todo lo que sepa de determinadas personas y tiene que ser suficiente para que yo pueda utilizar esta declaración en contra de, ¿ya?
Ojo con lo que les estoy diciendo. Sí, porque su declaración dio por efectiva la captura de los otros tres delincuentes. Pero si se da cuenta, una prueba en sí que demostrara fehacientemente que ella lo hizo por miedo psíquico, es solamente su declaración. Pero una prueba fehaciente con la cual se pudiera cotejar, comparar, no hay. Les voy a decir algo. Las reglas de la sana crítica razonada conlleva ciertos juicios, así se lo conoce, ¿ya? Uno es que establece que una persona o una sola prueba no es suficiente, por lo que es necesario que se coteje con otra. Lo vamos a ver así ya, se lo estoy explicando a grandes rasgos, pues lo vamos a ver después. Y aquí vemos algo. Estamos hablando que si yo solo estoy diciendo algo y otra persona me lleva a contraria, ¿verdad? Contradicción, principio de contradicción, va a ser necesario una tercera prueba que demuestre quién tiene la razón, ¿ya? Si yo digo es 2, B dice es 3, tiene que haber un tercero que diga si es 2 o 3, ¿ya? Automático. Si solo ella dice, mire, es que yo soy víctima, perfecto, pero es que a ella se le está tomando única y exclusivamente como colaboradora eficaz y por eso se le está premiando. No es que ella en sí demuestre algo, no, ¿ya? Pero eso es otro rollo, por eso les digo, miren, hay que tener cuidado con esto. En sí, ya puede haber dicho a la misa, yo soy una santa, yo bajé del cielo y a mí cuando bajé del cielo me pusieron la cruz y las espinas. Puede decir lo que quiera. Y en Guatemala es visto como una defensa, perfecto, y se le respeta ese derecho. Pero que existiera otra prueba que viniera a sumarse a lo que ella dice, no sé si existió, compañero. Y esa es la situación que se da mucho con el colaborador eficaz. Entonces, aquí hay que ver, por eso la vis psíquica, o sea, la vis compulsiva es un tanto especial, ¿ya? Va a depender del caso, no es específica, y va a depender también del juez. Cada juez tiene que valorar las pruebas según su real saber entender y conforme las reglas de la sana crítica razonada, en lo que el juez puede aplicar. No todos los jueces seguimos una línea específica, no van a creer que esto es, todos vamos a hacer lo mismo, no. En términos generales sí, pero la forma de valorar, la forma de redactar, la forma de exponer, eso es otro rollo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Aquí la vis compulsiva es una fuerza psíquica, demostrarla, bueno, estos son otros 5 pesos, pero lo que estamos viendo es teoría del delito, ¿ok? Aquí me voy a incluir nada más. Se trata cuando hay amenaza o intimidación. Aquí hay vis compulsiva. ¿Exime la acción? No, exime la culpabilidad. Es decir, el juicio de desvalor que se hace sobre la persona. ¿Ya? Hoy sí quedó claro, compañeros. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Pregunten, hoy es cuando. Hola, Lick, ¿qué tal? Solo con una pequeña molestia. A mí me gustaría saber cómo terminó el caso de los engañados, dijo aquel, y cómo fue que se tomó ese engaño en sí. Sí, fíjense que le voy a ser franco. Yo fui el que lo juzgó. Yo pasé cerca de 5 años en lo penal, por eso es que tengo algún conocimiento de esto. Les voy a ser franco. Me dio risa, pero es que lo peor es que los dos se estaban haciendo caras, y era lo peor. Aún en el juzgado estaban haciendo caras. Y recuerdo que, perdón que se lo diga así tan coloquial, pero se lo dije a mi señor, le digo, ¿qué? Y ustedes dos no se llevan, ¿verdad? Les digo. Y se me quedan viendo. Y ya se pusieron a pensar que, según lo que ustedes dicen, uno al otro está reforzándose el dicho, porque los dos me están sindicando a la misma persona. Y se quedaron así como que callados, como que, me cayó el 5, ¿verdad? De que, de verdad, en lugar de estar peleando, tengo que estar unido. Y ya se dieron cuenta, digo, que a los dos, perdón que se los digas, se los engañó la misma mujer. Y se quedaron así, uno me dijo, sí tiene razón, señor juez. Es que esa patoja, mire que me lo hizo. No, si a mí también me decía, y empiezan a decirse ciertas cosas que me terminó dando risa. Dije, estos, porque, ¿qué les digo? Una cosa que me dio risa es que a los dos los trataba de mi papuchito.
Eso sí me dio risa, papuchito. Y yo, ¿estos qué onda? Y señores, ya, pues de cierta, hay todo, pues. Entonces, habían cosas que se dijeron y que los señores incluso en la audiencia estaban algo molestos, hasta que les cayó el hijo que tenían que hacer una fuerza común. La verdad, yo les declaré falta de mérito. El MP apeló, sí apeló, y lo último que supe es que me la confirmaron, así que no hay problema, porque no había mayores elementos. Ellos prestaron y su declaración decía que habían prestado su cuenta. Ahora, algo que sí usé yo en mi forma de valorar, porque veo que les gusta esto, es que yo tomé en cuenta cuántos ingresos habían tenido, o sea, es decir, cuántos depósitos les hicieron, a uno y al otro dos, si no me recuerdo, algo así. Otra cosa que tomé en cuenta era lo que ellos tenían por ingresos normales. Y otra cosa fue que exactamente a uno le depositaron como 3.500 y 3.000, y al otro le depositaron 3.000, o sea, las cantidades fueron iguales. Entonces dice uno, bueno, aquí hay ciertas coincidencias que favorecen su versión, que ellos hicieron el favor. Los dos le señalaban a la misma patoja. Es más, me indicaron dónde vivían. Los dos. A los dos, casualmente los fueron a recoger el mismo día. Les allanaron la casa y se los trajeron. O sea, hubieron muchas coincidencias. Entonces, esas coincidencias les ayudaron, les favorecieron, según mi juicio de valor. Según mi ponderación como juez. ¿Ya? Entonces, yo sí les declaré falta de mérito y pues les declaré la libertad. Para mí no había, igual que un viejito de Amatitlán, que el señor era uno de esos viejitos cascarrabias. No sé dónde iba a dar cascarrabias el viejito. Recuerdo que cayó con 3 mujeres en ese mismo caso. Y el señor llegó y estaba sentado ahí con un abogado de la defensa pública. Y dije, bueno, desean declarar, dije a las mujeres. No. Todas, había una que tenía como 17 depósitos. No, dije, aquí hay algo, pues ya, no puede ser. El señor tenía un depósito y dijo, yo sí declaro. Aunque no lo crean, hasta eso interviene a veces en la forma en que se realizan las audiencias o que uno después valora. Si uno mira la actitud de la persona. ¿Ya? Cuando vean oratorios forenses se van a dar cuenta. Es un curso que hoy, la verdad, uno después sí trabaja un poco esa área. Y me gustó la seguridad. Mire, lo que pasó, señor juez, que una señora que vive en tal lugar me pidió favor, me dijo que le iban a depositar y le dije que estaba bien. Y yo recibí un depósito y le devolví el dinero. Pero yo trabajo. ¿De cuánto fue el depósito? De 3.000. Y no se notaba, porque el señor trabajaba en la municipalidad de Amatitlán y ganaba 5.000 quetzales. Entonces me dice, mire, ¿para qué quiero 3.000? Yo gano 5.000. Y había mucha lógica. Yo le declaré falta de mérito. A las otras 3 no, a esas sí las ligué y las mandé al tambo. Porque las otras 3 sí eran joyitas. Pero este señor, trabajador, tenía cuenta monetaria, su casita sencilla, pero la tenía. O sea, no era alguien que fuera, ella tenía como 65 años. Hay ciertas cosas que uno va tomando y va sumando a la hora de valorar y de juzgar. Okay. No me pueden alegar a alguien vice compulsiva. No me demuestran que hubo miedo, que hubo intimidación, que sintió esa afectación de sufrir un daño. ¿Ok? ¿Alguien más que desea intervenir? Ok. Claro, entonces la vis absoluta y la vis compulsiva. La fuerza irresistible. Sí. Ok. Compañeros, son las 11. Hoy déjenme descansar, como les decía, casi no puedo dormir, se dieron unas situaciones ahí. Voy a dejar aquí la clase. Les deseo feliz Semana Santa. Igualmente. A regresar, por favor. Lick, hágame la campaña y se descanso bien porque está duro. Gracias, hermano. Dios los bendiga, compañeros. De verdad, Gracias, feliz licenciado. Semana Santa. Aprovechen el Igualmente, descanso. Feliz día, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde.